amigos, buenas noches. Vamos a conversar en un par de minutos con el congresista no agrupado Pedro Lechea sobre la jungla del presupuesto público que está en plena discusión en el Parlamento, pero antes nos vamos a enlazar con su colega Marco Arana, que por supuesto pues encabeza la delegación de parlamentarios del Frente Amplio que viajó a Uruguay para persuadir al gobierno de ese país, de que en el Perú no existe persecución política y por ende pues el asilo solicitado por el expresidente Alan García no sería pues aplicable, no se justificaría. Congresista Arana, muy buenas noches. ¿Nos escucha el congresista Arana? Vamos a volver a comunicarnos con él en cualquier momento y le damos la bienvenida, como les decía, a Pedro Lechea, que nos visita pues en momentos mientras ocurren todas estas cosas. Pedro, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Enrique, buenas noches y a los amigos que nos siguen. Una discusión bastante importante es la que se da sobre el presupuesto general de la República, que entiendo yo la propuesta pasa de 24.000 millones a 31.741 millones de soles. Más. ¿No? Estamos hablando de un presupuesto nada desdeñable. No, los presupuestos del Perú son presupuestos importantes por cualquier nivel o por donde los quieras mirar, ¿no? Para un país que en los últimos 15, 17 años ha aumentado el presupuesto de la República en 450%, 4 veces y media. Desde el año 2000, 2003. 2000 a la fecha. Y la población solo ha ido a 22%. Eso quiere decir que el presupuesto crece que ha de debido manera alcanzar plata, pero parece que no alcanza. Y los últimos 5 años del gobierno anterior, del presidente Humala, ha duplicado el gasto corriente. ¿Usted con esto nos está diciendo que ha crecido demasiado el presupuesto? Por supuesto. ¿Cómo se entiende eso? Fíjate, la productividad es de la siguiente manera. Tú no puedes pretender cambiar un foco. Te subes a una silla y cambias el foco. Acá estamos agarrando a una persona que agarre el foco y 3 que le den la vuelta a la silla. El Estado es muy grande, según lo que nos Yo está creo diciendo. que el Estado es muy grande y no está donde debe, no está a donde debe estar y está donde no debe estar. Yo creo que si tú ves la ejecución presupuestal al 15 de noviembre, en todo lo que es los gastos de capital, los gastos corrientes son mano de obra, para que entienda la gente, son sueldos y salarios. El Congreso solo en el último periodo del Congreso anterior aumentó en 1.000 empleados. 1.000 empleados, Bueno, pero sigue aumentando el presupuesto del Congreso, porque claro, ahora está creciendo en 200 millones de soles, claro, que porque estoy viendo. tú en el momento que subes tienes casi 4.000 empleados. Por ejemplo, el Congreso, me dicen, no quieres, algunos me decían, pero la presidencia del Congreso te gusta. No, porque hay que gestionar esto y francamente 4.000 empleados para el Congreso de la República me parece demasiado. Habría quienes desde el otro lado le dirían que no, que el gasto corriente del Perú es todavía muy bajo frente a los países de la región. ¿Qué respondería yo? Perdóname, ¿a qué países de la región? ¿Cómo se están manejando los gastos? Acá todo el mundo habla del presupuesto. El presupuesto son 3 magnitudes, para que el público nos entienda, muy simples. Primero, el presupuesto es presupongo que voy a tener estos ingresos el próximo año. Como voy a tener estos ingresos, yo voy a planear estos gastos. Esto para todas las entidades públicas, para gobiernos regionales, para gobiernos municipales. Claro. Entonces, ¿qué le pasa al Ministerio de Economía y Finanzas? Llama a la SUNAT y le dice, oye, ¿te parece que estos ingresos van a ingresar? La SUNAT le dice, mira, difícil que me ingresen como tú lo estás haciendo. Entonces, tiene que ir el ministro de Economía al ministro de Hacienda y decirle, tengo un desfase, consígueme un crédito mientras que los ingresos comienzan a ingresar a la caja. Entonces, estos movimientos hacen que muchas veces a tiempo no lleguen los dineros presupuestados, porque se presupuestó pero no ingresaron. O sea, no necesariamente porque yo hago un presupuesto me va a ingresar el dinero. Entonces el dinero tiene 2 formas de ingresar: vía cobranza de impuestos, ingresos propios del Estado, que son mínimos, o fuente de financiamiento. Entonces el desfase que yo tengo entre ingresos y gastos lo cubro y así el presupuesto de la República funciona. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que pueden haber situaciones en que no ingresan los impuestos presupuestados
y obviamente gente tiene que parar. Pero yo entiendo que el MEF estaba tomando en cuenta una presión tributaria, digamos, conservadora, incluso para los niveles nuestros de ahora, que ni siquiera llegan al 14%. A ver, vamos despacio en ese 14% Sí. que dices. Vamos a hacer un ejercicio matemático simple. 5 más 0, más 0, más 0, más 0, ¿entre 5 te da? Uno, claro. Ya está, pues. Ese es el problema de la presión tributaria, que un montón de gente no paga. Entonces se dice que la presión es baja, pero el que la está pagando 5. Con eso nos dice que el sector formal y el empresario formal paga... Por eso, hay con una los presión. niveles, mira, los niveles han estimado que están en 26, 27% el Perú, tasa, perdón, 29,5 la tasa peruana. El Perú formal paga 29.5%. 29, siempre y cuando no te dé dividendos, no tenga las otras cargas que son... Ahí es más. Ahí llegamos casi a 40%. ¿Qué está pasando con eso, Enrique? Hay muchas compañías que se comienzan a ir del Perú o ya no están entrando compañías. Ahí entonces vuelvo entonces al que parece ser el fondo de su razonamiento. Lo que usted dice es que el presupuesto es demasiado alto para cómo gasta el Perú, la calidad de gasto, y que ese presupuesto alto se está financiando básicamente con una presión tributaria muy alta para el Perú formal. Correcto. Esa es la cápsula Son de lo que usted me está diciendo. 17.200 empresas que cargan el 85% de la presión tributaria. Entonces tú aprietas tanto a la gente y las empresas que no dan resultados son empresas que están destinadas a quebrar. Y por algo usted se sumó a la plataforma de Pedro Pablo Kuczynski, que en un principio proponía incluso la reducción de impuestos. Pero eso ya fue, pues, Pedro Lechea. Nadie está hablando de reducir impuestos. Desconforme. Es como si estuviéramos hablando de hace año y pico. Claro, pero... ¿Qué hacer? ¿Qué hacer por ese lado? A ver. Mira, lo que tú tienes que comenzar a hacer es a volverte competitivo en materias económicas para atraer la inversión. Tú mira el empleo. El empleo dicen que ha crecido, pero el problema es que son impuestos que son temporales. Entonces, básicamente está creciendo en el sector terciario de la economía. Todo empleo que depague las leyes sociales es buen empleo, es buena calidad, es lo que llaman el empleo decente. Pero lo que se está desarmando por el otro lado son 75.000 puestos en el sector industrias. El sector industrias es el que tiene... Pero hace años que no repunta el sector El sector industrias sigue en una recesión y decían, va a salir ahora, pero ese es el rebote estadístico. O sea, estamos en el fondo del cañón y tenemos que subir un poquito. Oye, pero sigues en el fondo. Entonces no está saliendo. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos ha convertido en poco competitivos? Primero, la traba de las inversiones, que es un absurdo. O sea, cuando dice los anti-extractivistas, obviamente trabar abona en que haya crisis. Cuando uno no deja de invertir en petróleo, no deja de invertir en minería, lo único que está haciendo es abonando a que la crisis sigue, porque esos van a ser ingresos fiscales que obviamente van a mejorar el presupuesto. Por el otro lado, el Estado tiene que hacer un mea culpa y analizar qué cosas... Yo te puedo justificar todos los gastos que quieras. La cuestión es cuánta eficiencia y qué tienes que hacer y con cuánta gente puedes hacerlo. ¿Y qué pasa con nuestra eficiencia? ¿Cómo se está gastando el presupuesto? Bueno, estábamos diciendo alrededor de 85%. Mira, cuando tú ves que has generado el gasto corriente es para pagar planillas, ¿para qué? Para subir los papeles del primero al segundo, al cuarto, al quinto, al sexto, séptimo, octavo piso, y después del octavo al séptimo, al sexto, al cinco, o es para que se haga las inversiones de capital. ¿Cuál es el objeto que tiene el Estado? Tiene un objeto regulatorio, pero regulatorio no es todo el Estado. Creo que se está aumentando en 493 millones el gasto corriente, según el número que tengo. Bueno, pues entonces, ¿qué cosa es lo que...? Y 3.000 millones en gasto de capital. Pero por el otro lado, don Pedro, se está prohibiendo el aumento para los funcionarios estatales a todo nivel. Pero por eso, pues comienzas a entrar en una espiral absurda. O sea, lo que deberías tener es empleados muy bien pagados, en poca cantidad, con muchas responsabilidades y responsabilidades claras. ¿Y dónde se emplea el resto? ¿En el Perú informal? El resto, no. El resto, ese es el problema que tú tienes cuando has estado despreciando la inversión por tanto tiempo. Lo que mejor mira, el año 2009-2010, que fue el crecimiento de 9% y 10% de la economía peruana, una empresa formal grande tenía 50% de probabilidades de encontrar el operario que buscaba. ¿Y cuál es la única forma de corregirlo? Pagando más. En los lugares donde ese 4.4% de la agroexportación peruana, tan criticada por algunos personajes, y que no miran que 2.800.000 peruanos en el 96% restante no tienen ninguna productividad.
que es donde nos deberíamos estar preocupando. Ese 4.4 en las zonas de Trujillo y todo, anda, tú ofreces pues 850 soles. Te van a decir, duplícalo, más leyes sociales, más transporte, más almuerzo, más estos gastos, o si no, olvídate porque no voy, hermanito. Eso es lo que está. Entonces, lo que necesitamos es inversión a gritos. La inversión se ha pasmado. Y acá, entonces, se para. ¿El gobierno está entonces jugando una suerte de fantasía? Acá el mensaje tiene que ser claro a favor de la inversión. No lo estoy viendo venir. Entonces, yo lo que te digo, el gasto público, por el otro lado, como ya hemos quedado, que es inversión pública y gasto corriente, la inversión pública a la fecha, no cifras mías, no cifras, está a 44%. A la fecha, 44%. 40, acá ahorita en noviembre. Ahorita en noviembre, o sea, ¿cuánto vamos a llegar a diciembre? Y es mejor que, y le voy a decir a nuestros amigos que nos ven, mejor que no lo ejecuten a que lo ejecuten mal. Y para terminar, el problema que tenemos además es que este presupuesto se va a ejecutar con nuevas autoridades municipales y regionales. Claro. Eso es un problema añadido. Por supuesto, porque hoy día todo el mundo hace algo y tú eres culpable hasta que muestre lo contrario. Lo que ha comenzado a ser una tendencia nacional. O sea, estaba culpable. Me miró culpable. Ya nadie tiene que... Tú, el espíritu de la Constitución peruana es que tú te sientas callado la boca, que te prueben porque tú eres culpable. Que te lo prueben. Entonces dice, no, te guardo 3 años para ver si puedo encontrarte algo. Cuando todo el mundo se quejaba, por ejemplo, me acuerdo amargamente, en la Comisión Lavajato, que se estaban demorando mucho, en uno de los crímenes más importantes de la nación, y eran 11 meses con 20 personas. La mega comisión fue 5 años y 12 millones de soles durante el periodo anterior. O sea, no es que esté ni a favor ni en contra de ninguno, sino son hechos, Enrique. Son hechos. No es que quiera favorecer a alguien, sino que la gente comience a mirar los hechos, o sea, las evidencias, los números. Lamentablemente vengo del mundo de la empresa y en el mundo de la empresa el rigor es que tú tienes que ver las cifras y qué cosa es lo que estás haciendo. Entonces lo que el pueblo peruano merece es un sector con más público, con más eficiencia. El PRONIE, ¿cuánto tiempo tenemos 50.000 colegios sin arreglar? Es el cuento desde que comenzó el señor Humala o terminó el señor García. Son 50, y siguen sin terminarse. Así es. Pero Lechea, muchas gracias por traernos datos tan interesantes sobre su perspectiva. Podríamos llamarlo presupuesto preventivo o presupuesto preliminar, probablemente es lo claro, que el presupuesto debe en estos días, ya toca, antes de que termine el mes de noviembre, tiene que aprobarse, pero nuevamente la dinámica que te explico es la que me preocupa. Muy bien. Entonces es cobrar plata, tener plata, no poderla gastar, tener miedo a gastar, aprender a gastar. Perfecto, clarísimo. No es así que tengo plata y ya funcionó todo. Gracias, Pedro Lechea, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa amigos. y regresamos con más en Cara a Cara. No se vayan.